El interín ayer del Castillo hizo un show con Keiko, amenizado con un maestro de ceremonias, estuvo al cardenal Barreto, que en fin no se ocupó de la salud pública, ni de los muertos, ni del golpe de Estado, ni las libertades, ni las enfermeras, ni los médicos. No se enfermó él, y parece que se olvidó de los enfermos del Perú en el último año. Entonces se levantó un día y dijo: ¡ay, vamos a hablar de política! A Vizcarra no lo tocó con el pétalo de una rosa. No defendió a la gente que se moría. En ningún hospital del Perú estuvo el señor. O tienen foto de Barreto en el hospital quejándose por el maltrato a las madres y a los hijos, los católicos, ¿ah? Ustedes tienen foto, declaración del señor quejándose porque el gobierno fustigando a Vizcarra por la falta de oxígeno. Hay declaración de Barreto, hay Castillo, lo ha cuadrado el presidente, cuando no ha permitido las misas del mes, cuando han cerrado las iglesias, no han dicho nada. Hay declaración de los señores exigiendo que saquen del Currículo Nacional de Educación esta barbaridad de la ideología de género. Ustedes lo han escuchado ellos pedir algo en específico con respecto al matrimonio igualitario, el matrimonio gay, el aborto, nada. Eso sería labor pastoral. Pero no, se han prestado para el show Keiko y Castillo. Para mí un show. Tan show fue que en la tarde Castillo dio una arenga, porque el pate es un agitador de más, y dijo: bueno, voy a respetar las instituciones hasta que el pueblo quiera. O sea, ayer ha sido una zarzuela. Pero veamos la crónica de combates. Hoy arrancó la antepenúltima semana de la contienda electoral, con carreras a lo loco y promesas a granel. Juro respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa. Y la firma de cualquier documento que, supuestamente, garantiza la democracia en los próximos 5 años. Como siempre, querido televidente, le presentamos la crónica del día, al estilo de combaters de esta contienda electoral, cada vez más polarizada, aunque la foto diga lo contrario. Pedro Castillo empezaba su día en una reunión con organizaciones sociales en Jesús María. A su salida, como siempre, no quiso responder las preguntas de la prensa y esta vez, literalmente, se puso a correr. Vamos a correr ahorita, vamos a correr. Al mismo estilo de Ollanta en el 2010, cuando utilizaba su buen estado físico para burlarse de la prensa, el candidato del lapicito corrió acompañado de su primera vicepresidenta, Dina Boluarte. Pero Pedro Castillo no contaba con nuestro buen estado físico. Aún así, no quiso responder ni siquiera una consulta sobre su agenda del día. Candidato, Castillo es profe y no militar, así que el estado físico no le ayudó. A los pocos minutos, su vicepresidenta lo abandonó. Y él tiró la toalla unos metros más adelante. ¡Candidato! ¡Candidato! Su próxima parada fue el auditorio del Colegio Médico del Perú, donde se verían las caras con Keiko Fujimori para firmar la proclama ciudadana. Ya, por favor, Señora, que salude, señora Fujimori. Señora Fujimori. Baje la luna un ratito. Ahí llegaba parte del equipo técnico que Pedro Castillo va presentando de a pocos, aunque algunos llegaban tarde. ¿Qué plan lo representa a ustedes? ¿El de Vladimir Cerrón en un comienzo o el que han hecho ahora? No tiene nada que ver, el plan de salud es para todo el país y nosotros recibimos los aportes de todos los técnicos, de la gente que quiera de verdad acercar la salud a cada una de las personas. Ya en el interior del auditorio del Colegio Médico del Perú,
Pedro Castillo hizo énfasis en que respetará la autonomía de los poderes del Estado. Juro respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado, así como respetar y proteger la autonomía de organismos como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reservas, entre otros. Por su parte, Keiko Fujimori prometió luchar contra la corrupción y respetar la labor de investigación que hace la Fiscalía y la Policía. Juro promover y proteger la lucha contra la corrupción y no interferir la labor de investigación que realizan los organismos especializados, tales como la Fiscalía, Policía, Procuradurías y Contraloría, y que será prioritaria la lucha eficaz contra la inseguridad ciudadana. Ambos candidatos se fueron alrededor de las 12:30 de la tarde, sin dar declaraciones a la prensa. Una hora después, el Poder Judicial negó el permiso a Keiko Fujimori para viajar a Ecuador, en donde participaría en un foro internacional con Mario Vargas Llosa. Una de las razones es el peligro de fuga, ya que Keiko Fujimori se encuentra en una etapa intermedia de la investigación. Además, el documento detalla que se desconoce si en Ecuador se encontrarán coacusados o testigos, por lo que la acusada se podría comunicar con alguno de ellos. Mientras tanto, el candidato del API se fue a Huachipa para reunirse con la Confederación General de Trabajadores del Perú, donde, increíblemente, borró con sus palabras lo que había prometido 2 horas atrás. Seremos respetuosos de las instituciones hasta que el pueblo la determine y cuando la determine. Otra declaración que llamó la atención durante la tarde fue la que hizo Ricardo Belmont. Él aseguró que Pedro Castillo le ofreció el premiarato en caso llegue a ser presidente. Me dijo: Ricardo, tú quisieras asumir una responsabilidad importante en la plana mayor del gobierno, por ejemplo, un ministerio o la presidencia del Consejo de Ministros. Al cierre de esta nota, el candidato del API no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Belmont. Por su parte, Keiko Fujimori se quejó de la decisión del Poder Judicial que le negó el permiso para viajar a Ecuador. Lamento mucho que el juez Zúñiga me haya negado el permiso para viajar a Quito, pero como siempre soy muy respetuosa de las decisiones judiciales, acabo de confirmarle a Álvaro Vargas Llosa mi participación virtual en el evento de la Fundación Internacional para la Libertad. Estamos a 20 días de la segunda vuelta electoral y entramos al punto más álgido de la campaña, el cual parece que tendrá un final de película. Entiendan cuando digo que hay mucho curita hipócrita, vamos a escuchar a este señor Barreto, ¿no es cierto? Al cual no lo vi nunca criticar ni a Ollantumala, ni a Nadine. Opinaba de las prisiones preventivas, apoyaba la labor de la Fiscalía. Yo nunca lo escuché criticar a Susana Villarán. No existía en esa época, pues no era todavía cardenal. Pero ya una vez nombrado cardenal, él le ha exigido, le ha pedido, le ha sugerido, ha protestado, manifestado, póngalo como quiera, a Vizcarra que haga algo por los pobres del Perú, por las madres y por los niños y por los abuelitos. ¿Lo han escuchado usted, este señor? ¿Por qué habló antes de ayer o ayer y se ha quedado callado el último año y medio, 2 años? ¿Por qué? Porque es un político con sotana, político de izquierda con sotana. Pero entonces, o son políticos o son curas. ¿No es cierto? Porque si es Cipriani el que habla, ¿cómo es posible que se meta en la política? ¿Y este señor qué ha hecho? ¿Del lado de quién estuvo la Iglesia Católica formal? Porque los curitas y los párrocos pobres han estado del lado del pueblo, juntando la platita parroquia por parroquia para juntar de la nada dinero, y la gente ha confiado en el curita del barrio, no en el gran monseñor, no en el patita que anda con chofer y come caliente, no, en el pobrecito curita, para comprar la planta de oxígeno, para que no se muera el papá, la mamá del otro pobre, porque el suyo ya se murió.
¿Dónde estuvo la iglesia católica formal, refiero? No me refiero a la feligresía, que es la verdadera iglesia, ¿no es cierto? ¿Dónde estuvo este señor Barreto para encarar a este maldito de Vizcarra y a los comunistas que han destrozado la salud pública en el Perú? Para fustigar a los medios de comunicación que han ocultado los muertos y las fosas comunes. ¿Dónde estuvo? No lo sé. A ver, escuchemos ayer lo que hizo. Las garantías básicas materia del juramento solemne y público que la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo han aceptado hacer, contienen en síntesis los elementos esenciales de una verdadera democracia, tales como los derechos humanos fundamentales a la vida, la salud y la educación, la libertad de expresión, el derecho de libre asociación, la estabilidad de las estructuras y organismos del Estado y la independencia de sus poderes constitucionales, la alternancia en el poder y el derecho al sufragio, la sujeción del poder político a las normas constitucionales, la seguridad ciudadana y la defensa contra la corrupción, la justa distribución de los ingresos y el crecimiento económico sostenido por la inversión privada que crea trabajo y genera riqueza sin dañar el medio ambiente, el cumplimiento de los tratados internacionales y el respeto a la institucionalidad no deliberante de nuestras Fuerzas Armadas y policiales. ¿Y este señor por qué no dijo esta boca es mía cuando Vizcarra cerró el Congreso de manera inconstitucional de un golpe? No dijo nada. Los tratados internacionales, hay un tratado bien conocido para la gente de la Iglesia, ¿no? El cual fustiga el señor Cerrón, que es el concordato con la Iglesia Católica Mundial, representada por el Papa y el Vaticano como Estado. Ese concordato le asegura a la Iglesia Católica del Perú que no va a pagar impuestos, ni predial, ni impuesto a la renta, ni IGB. Y el señor Cerrón dice que la Iglesia es un aparato de opresión capitalista y que no quiere a los curitas. Y lo ha puesto por escrito, y lo ha dicho un montón de veces. Tratados y dicen que van a revisar todos los TLCs, que van a cerrar las instituciones. Eso lo han dicho hasta de ayer. Entonces, ¿para qué va este señor hacer la finta que firma un papel que desdeña en la tarde? De mañana para tarde, bueno, voy a respetar hasta el pueblo quiera, pido referéndum para cambiar la Constitución y ya cambio la Constitución y me quedo para siempre. Tú eres lo que haces, no lo que dices. Y te está contando lo que va a hacer. Pero en fin. Habla el juramento, Pedro Castillo, dice que no me voy a quedar a un minuto más. Totalmente lo contrario a lo que ha anunciado Bermejo. O sea, está rodeado de proterrucos, ¿no es cierto? Dice, yo no soy terruco. Está rodeado de gente totalitaria que se quiere quedar para instaurar el comunismo en el Perú. Dice, no, yo no soy comunista. Me terruquean. Pero en fin, escuchemos. Gracias. Creo que la sangre derramada de un pueblo jamás será olvidada. Y cuando un peruano en la lucha muere, nunca muere. Permítame entonces dar lectura a este juramento que lo hago de todo corazón. Yo sí juro de todo corazón por la verdadera democracia y por la igualdad de derechos y oportunidades para el pueblo peruano, sin ninguna discriminación y sin ningún privilegio. Juro poner en marcha en forma inmediata los máximos esfuerzos del Estado y otros existentes en el país para vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica para la prevención del contagio, la aplicación de tratamientos y la vacunación universal, desarrollando el mayor empleo para enfrentar la trágica situación de pobreza, hambre causada por la pandemia. Respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de la República, lo que implica respetar los derechos de las minorías y los marginados para garantizar una sociedad inclusiva, tolerante y plural. Juro dejar el poder después del 28 de julio 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección. Juro
Juro que cualquier reforma, incluida la de la Constitución, no se hará a través de solo se hará a través de los mecanismos constitucionales y legales vigentes. Juro respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado, así como respetar y proteger la autonomía de organismos como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reservas, entre otros. Juro promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la SUNEDO. Juro respetar, estimular y defender debidamente la libertad de expresión y de prensa. Claro, y le dijeron a Beto Ortiz que le va a cerrar el programa. Ay, ay, ay. Keiko habla de su prisión preventiva, escuchemos. A mí me tocó en 3 oportunidades vivir momentos dolorosos y difíciles. Y en el último tramo de mi injusta prisión preventiva llegó la pandemia. Y es en el medio de esas noches de soledad y de oscuridad que retumbaban las voces de mis hijas, preocupadas por ellas y también por mí, angustiadas para que mi salud no se resquebraje. Es en el medio de esta situación que le pido a Dios y juro ante Él que si me permitía regresar al lado de mi familia, enmendaría mis errores, trabajaría para que las familias que estaban sufriendo dolor pudieran superarlos y para convertir al Estado en un Estado cercano, sensible, eficaz y eficiente. Hace un año, Dios me permitió regresar al lado de mi familia. Y si el pueblo peruano me da la oportunidad, sé que podré cumplir también con mis promesas. Sé que en esta etapa hay muchos ciudadanos que se están sumando a nuestra propuesta y sé que no lo hacen por mí. Y hoy vengo aquí a jurar para comprometerme con ellos y con todos los peruanos, pensando además en que al final de mi mandato se redistribuirá de manera más justa nuestra riqueza. Trabajaré fuertemente para que los hermanos campesinos sientan que el Estado los ayuda a tener su mayor productividad, para que los artesanos sientan que el gobierno los ayuda a mostrar el mejor de sus talentos, para que los microempresarios puedan emprender sus ideas y sus proyectos sin trabas y que ellos sean reconocidos como el verdadero motor. Bueno, en la improvisación alucinante de este profesor Castillo, jala de último momento al señor Ceballos, Hernando Ceballos, que acaba de llegar y que supuestamente va a ser la propuesta de salud que no existe en el ideario de Cerrón, porque dice que bueno, lo hicieron antes de la pandemia, o sea, que han estado haciendo la pandemia desde marzo del año pasado. Pero habla el señor y habla de la libertad de prensa, de las sumas y la resta. Veamos qué cosa dice Hernando Ceballos, que es un oportunista, es obvio, ¿no? Parlamentario que el terrorista Osman Morote, al salir de la cárcel, podía desempeñarse cualquier cargo público en el Estado. No, eso no es cierto. Yo lo que señalé es que las personas luego de cumplir su condena deberían ser reinsertadas por el Estado. Eso dije. Después se interpretó de la manera que se quiere interpretar, pero creo que después de cumplir la condena, cualquier persona tiene derecho a ser reinsertada. Eso es lo que dije. La lucha contra la corrupción, señor Ceballos, va a ser muy contundente. Tiene que ser frontal la lucha contra la corrupción. Todos sabemos los miles de millones que se pierden en concepto de la corrupción en este país. Y sabemos quién ha encabezado la corrupción en este país. El señor Cerrón para usted es una persona digna. El señor Cerrón está siendo investigado por la justicia
ha apelado, hay un proceso y como todo ciudadano tiene derecho a su defensa y si se lo encuentra culpable a ser sancionado. El problema acá no es el señor Cerrón, que no es parte de ningún equipo de gobierno, pero en cambio del otro lado, estamos hablando de gestión. El señor Cerrón no es parte de la gestión de gobierno, pero la señora Keiko Fujimori sí tiene varios nombres, parte de su gestión, y me gustaría que la prensa también dijera quiénes son, qué delitos han cometido, para que de verdad el pueblo peruano se asuste en serio y con razones objetivas, ¿no? ¿Se presenta el equipo técnico de todas maneras, señor Ceballos? ¿Se presenta el equipo ya se ha presentado una parte del equipo. Sí, y se ha presentado ya una parte del equipo técnico. ¿Y los implicados por terrorismo, qué van a hacer con ellos? Tienen que ser juzgados, procesados, si hay pruebas. Acá se tiene que aplicar la justicia para todos, ¿no? Acá no tienen que haber excepciones. Acá no debe cubrirse a la corrupción tampoco, y lo que hacemos en este país justamente es ver cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial con mucha lentitud actúan para juzgar una serie de casos de corrupción. Ojalá que eso cambie y nosotros vamos a promover, respetando los poderes, pero que eso se cumpla. ¿Y la libertad de expresión cómo va a ser? Porque siempre hablan de Willax Televisión, los partidarios. ¿Por qué esa amenaza latente contra nosotros? No hay ninguna amenaza latente. La amenaza latente en todo caso es para la comunidad, para la ciudadanía, que lo que escucha es una sarta de mentiras. ¿Y cuando se expresan prensa basura, a quién se refieren entonces? Bueno, yo no digo prensa. No hay amenaza, pero la gente que escucha mentiras es amenaza, pues. Susana Villarán es roja, corrupta. El Gregorio Santos, rojo, corrupto. El Emilio Cerrón, rojo, corrupto. Acurio Tito, rojo, corrupto. Guillén, rojo, corrupto. La bestia de Anca, rojo, corrupto. Ya pues, ¿qué cosa? ¿Y? La señora Villarán, ¿qué cosa es? Toda una banda de gente que tomó la municipalidad para robar. Ollantumal y Nadine, que son de derecha ahora. Ya pues. A ver, el hecho es que han habido una serie de manifestaciones ayer en Ventanilla, una cosa así, en el Callao, en donde partidarios del profesor Castillo se han agarrado a golpes con la gente en la calle. ¿Por qué se tienen que agarrar a golpes? ¿Por qué la violencia que cada vez que se acerque las elecciones se van a poner más agresivos? Veamos qué dice el supuesto ministro del Interior que tenemos, ¿no? Hélice, creo que se llama. A ver, escuchemos. De las circunstancias y según las necesidades de nuestra democracia en este momento. Creo que necesitamos mostrarnos unidos, disciplinados, porque nuestro enemigo principal está ahí, y es la pandemia, la crisis económica subsecuente y por supuesto pues cualquier situación derivada de estos dos fenómenos que afecta a una parte importante de la población o a toda la población. Si no se hace caso a esta exhortación, ¿se puede tomar la medida de alguna retención? Porque en realidad la policía ha estado muy permisiva. Quien viole la ley será detenido, ¿no? Siempre. Quien viole la ley será detenido y denunciado. Eso es invariable. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.